Siguiendo con el curso de instrumentación, hablaremos acerca de lo que son los elementos finales de control. Para los elementos finales de control que tenemos en los procesos industriales, hablamos de lo que son las válvulas y cuál es su efecto y cómo son de cruciales en la industria. Estas van a actuar variando el caudal de un fluido para poder modificar una variable medida y siendo importantes como el elemento primario, el transmisor y el controlador. Entonces, durante toda la presentación vamos a hablar de lo que van a ser sus componentes, materiales, consideraciones y tipos a tener en cuenta. Las válvulas de control y componentes de funcionamiento. Esto se compone de un cuerpo y un servomotor. El servomotor nos va a permitir accionar una señal neumática entre 3 a 15 psi, lo que pues va a mover un vástago que posiciona el obturador. Esta relación entre el obturador y el asiento pues va a permitir un flujo de caudal desde el nulo hasta el máximo. Como podemos ver en la gráfica, tenemos una válvula de control típica, la cual el cuerpo de la válvula contendrá el obturador y los asientos. Y ya estas van a permitirse conectar a tuberías mediante roscas o bridas. Y así pues puede moverse en su propio eje o en su movimiento rotativo. Tenemos distintos tipos de válvulas. Estas pueden ser de varios tipos y según el diseño del cuerpo y el movimiento del obturador. Y básicamente se clasifican en grandes grupos, que son lo que son las válvulas de globo, de ángulo y válvula de tres vías. Tenemos las válvulas de movimiento lineal adicionales. Aquí lo que hablamos es de la válvula de jaula que va a resistir a vibraciones y desgaste. Esto pues va a permitir un buen equilibrio en válvulas grandes con alta presión diferencial. Pero pues a su vez, como pues, se observan, no son aptas para fluidos pegajosos o sólidos. Hablamos de la válvula de compuerta. Esta con un cierre con disco vertical plano moviéndose perpendicularmente al flujo. Es adecuada obviamente para lo que es el control de tona con muy poca resistencia al flujo en apertura total y baja caída de presión. Y la válvula de cuerpo partido, que esta pues nos va a facilitar el reemplazo del asiento y un flujo suave sin espacios muertos. Usada en la industria principalmente para lo que son fluidos viscosos e industria alimentaria. Hablamos de lo que son válvulas con obturador de movimiento rotativo. Aquí tenemos lo que es la válvula de disco excéntrico que segmenta esférica que se autolínea proporcionando un cierre estanco y bajas fuerzas dinámicas. Gran capacidad para caudal, comparable a lo que otros tipos de válvulas como lo son la mariposa y tipo bola. Hablamos de la válvula de mariposa, cuerpo con anillo cilíndrico y disco circular transversal, cierre hermético con anillo de goma, usada para grandes caudales a baja presión. Y la válvula de bola, con cavidad interna esférica con obturador en forma de bola. Esto es ideal para fluidos negros o con sólidos en suspensión, especialmente la válvula de bola segmentada. Gracias a estas válvulas nos van a ofrecer distintas soluciones para el control de los fluidos, adaptándose a diferentes situaciones y condiciones de operación que se encuentran en los medios. Aquí tenemos lo que son los cuerpos de la válvula, materiales y conexiones. En la imagen podemos ver distintos tipos del cuerpo de conexión a la tubería. Estos deben de tener ciertos materiales, ya que pues nos deben de permitir resistir la temperatura y la presión de los fluidos que estemos trabajando. Ser obviamente del tamaño adecuado, resistir la abrasión y corrosión. Los materiales comunes incluyen lo que es el hierro, acero, acero inoxidable y con opciones especiales como Monel para aplicaciones específicas. Como podemos ver ahí tenemos distintos, roscada, bridas planas, bridas con resalte, soldadas a tope, soldaduras con encaje, entre otras. Hablamos ahora de lo que son las tapas de válvula y empaquetaduras.
La tapa de válvula debe tener un control por objeto de unir como tal el cuerpo al servomotor. Y pues esto a su vez va a deslizar un vástago del obturador accionado por el motor. Y pues este vástago nos va a permitir disponer generalmente de un índice que señala en una escala la posición de apertura de cierre con otra válvula. Como podemos ver ahí en la imagen, tenemos distintos tipos de tapas, las cuales, como veníamos diciendo, se unen al cuerpo del servomotor, permitiendo el deslizamiento del vástago. Esto obviamente para evitar fugas y generalmente son de teflón, para que esta obviamente debe ser elástica, de bajo rozamiento e inerte. Hablamos de lo que es la corrosión y erosión en las válvulas. Tenemos que tener obviamente muy en cuenta lo que es la selección de materiales, resistencia a la erosión y recubrimientos especiales. Esto hablando de que el obturador y los asientos suelen ser de acero inoxidable por su resistencia a la corrosión y erosión. Esto para lo que son los fluidos agresivos. Entonces utilizamos este tipo de materiales. Para la erosión causadas por partículas a alta velocidad o cavitación, entonces se combate con materiales y diseños específicos. Ya tenemos válvulas en ángulo y de jaula que son más resistentes. Y ya para mayor protección se aplican distintos tipos de recubrimientos endurecidos al obturador, como lo puede ser la estelita o níquel cromo, según las normas API 600. Lo que es la corrosión y erosión en las válvulas. Como tal, no existe actualmente así bien ningún material que pueda resistir a la corrosión de todos los fluidos. Por lo cual, en muchos casos, pues, es necesario utilizar distintos materiales combinados, cuya selección pues dependerá del medio específico donde queramos trabajar. Buen día, hoy les hablaré sobre los elementos finales de control en procesos industriales, centrándome en las válvulas de control, su inspección, las características de caudal, selección según el proceso y el funcionamiento de los servomotores. Estos elementos son fundamentales para garantizar la precisión, seguridad y eficiencia en sistemas automatizados. Inspección de válvulas de control. Empezamos con los procedimientos de inspección interna. Las válvulas deben ser evaluadas antes de su puesta en marcha o durante mantenimientos programados. Se aplican las diferentes técnicas. Inspección visual para determinar fisuras o deformaciones evidentes. Partículas magnéticas, útiles para defectos superficiales en materiales ferromagnéticos. Líquidos penetrantes. Aplican un tinte para revelar poros o microfisuras en la superficie. Radiografía industrial. Permite observar defectos internos mediante rayos X o gamma. Ultrasonido. Ideal para detectar discontinuidades internas o inclusiones extrañas. Estas pruebas garantizan que la válvula se encuentre en condiciones óptimas para su operación. Características de caudal inherente. Una válvula de control regula el flujo de un fluido a través del movimiento de su obturador. La relación entre ese movimiento y el caudal se conoce como característica de caudal inherente, medida bajo condiciones ideales con presiones diferenciales constantes. Hay tres curvas principales. Apertura rápida, que da un gran caudal al inicio, útil para procesos que necesitan respuesta inmediata. Lineal, el caudal aumenta proporcional al desplazamiento del obturador. Facilita el control cuando se busca precisión. Insono, insono, insopor, Insoporcentual. Cada incremento de carrera da un incremento porcentual en el caudal, muy útil en procesos de carga variable con control de temperatura o precisión. Características de caudal efectiva. Sin embargo, sin embargo, en condiciones reales la precisión diferencial no es constante. Esto afecta el comportamiento real de la válvula, originando lo que se llama la característica de caudal eficiente. Esta curva depende de la resistencia del sistema, es decir, de las bombas, tuberías y tanques. Por eso, una misma válvula puede comportarse
distinto en dos procesos diferentes. Se utiliza el coeficiente R para entender esta distorsión. Si R es muy pequeña, la diferencia entre la curva inherente y la efectiva es mayor. En la siguiente imagen observamos la curva característica y sistemas con válvula. En la primera encontramos un sistema con bomba centrífuga. Representa un sistema típico de bombeo con una válvula de control que regula el caudal entre dos tanques. En la parte B, una curva característica del sistema muestra la relación entre la presión diferencial y el caudal, que incluye la curva del sistema y la curva de la válvula. En la parte C, curva de igual porcentaje. A medida que la válvula abre, el caudal aumenta de manera exponencial. Curvas lineales. Aquí el caudal aumenta de manera proporcional a la apertura. Es útil cuando se requiere control uniforme en todas las carreras de la válvula. En la E, un sistema con pérdida de carga constante. Simula un sistema donde la presión en la línea no se ve afectada por el caudal, ideal para estudiar el comportamiento de válvulas en condiciones teóricas. Y el circuito equivalente que presenta hidráulica de válvula, resistencia y altura, simplificando para el análisis mediante fórmulas, es útil para caudal con diseños. En esta sección de las características de la válvula, podemos encontrar que es una tabla que resume el tipo de curvas de válvula. Se recomienda según la variable controlada: presión, caudal, nivel, temperatura, la ubicación de la válvula y las condiciones del proceso. Claves para el análisis en procesos lineales: conviene usar válvulas lineales. En procesos con ganancia variable, con temperatura o presión, es mejor una curva isoporcentual. Y en bypass o transmisión cuadrática también es favorable la curva isoporcentual. Esta información nos puede ayudar a garantizar la estabilidad de presión en el control automático. En la ganancia de los elementos de bucle o control, encontramos que aquí se analiza cómo varía la ganancia de la válvula según sus características inherentes y el parámetro del sistema. En las partes destacadas A, B, C y D, configuraciones de control de variables como caudal, temperatura y presión. En la E y en la F, comparación gráfica entre la ganancia de válvulas lineales e isoporcentuales. Esto nos permite seleccionar la válvula más adecuada según cómo cambia la ganancia con el punto de operación. En servomotores para válvulas de control. Los servomotores son elementos que posicionan el obturador de la válvula. El más común en la industria es el neumático, usando en más del 90% de los casos. Funciona aplicando una presión de aire sobre un diafragma que compensa la fuerza de un resorte. Puede ser acción directa, la presión que extiende el vástago, o acción inversa, la presión que lo retrae. Estos servomotores son preferidos por su simplicidad, velocidad de respuesta y capacidad del esfuerzo. Fuerzas que actúan en una válvula de control. El servomotor debe superar varias fuerzas físicas que actúan sobre la válvula. Rozamiento, que depende del material y la compresión de la empaquetadura. Asentamiento, garantiza el cierre hermético. Peso del obturador, fuerza del fuelle y fuerza del fluido, causada por presión y velocidad del fluido. El equilibrio entre estas fuerzas determina si la válvula puede abrir o cerrar o mantenerse estable durante el proceso. En esta imagen podemos encontrar que son las fuerzas estáticas en el obturador. Muestra cómo la fuerza estática afecta a distintos tipos de válvulas de control. En la A encontramos una válvula de simple asiento. Una sola superficie de sellado puede tener problemas de fuerza de equilibrio por presión. En la parte B, obturador equilibrado. Equilibra la presión en ambos lados del obturador para facilitar el movimiento. En la C, doble asentamiento. Usadas para superficies de sellado para equilibrar las fuerzas, pero puede tener fugas. En la parte D y E, válvulas de 3 vías, mezcladoras o desviadoras, permiten dirigir o mezclar el flujo. De diseño debe minimizarse las fuerzas desequilibrantes para un buen control. En general, el diseño del obturador afecta directamente las fuerzas necesarias del actuador, así como la estabilidad y precisión del control. Bueno, siguiendo con el tema de elementos finales de control en el área de instrumentación, vamos con los actuadores y accesorios de válvulas de control.
Estos exploran diferentes tipos, como pueden ser las válvulas de control, destacando sus características, aplicaciones y ventajas en los entornos industriales. Vamos a hablar de los servomotores neumáticos, los cuales incluyen unos cálculos de fuerzas. Entonces, hablando del dimensionamiento adecuado de las válvulas de control, es crucial esencialmente en la posición de cierre. Las fuerzas que actúan sobre el obturador deben ser compensadas por el servomotor para asegurar un cierre hermético y evitar fallos en el proceso. Para realizar estos cálculos se deben determinar algunas situaciones, como pueden ser la presión de cierre máxima, considerando el margen de trabajo del muelle y la compresión inicial. Estos cálculos son fundamentales para la selección correcta de la válvula. Siguiendo con los servomotores eléctricos, sus tipos y aplicaciones son: se dividen en dos características principales, los de control del clima, HVAC, y los de control industrial. Los primeros de control de clima son de par y acción lenta, mientras que los segundos ofrecen un alto par y respuesta rápida, siendo estos los procesos ideales para las industrias exigentes. Existen tres tipos de circuitos de control eléctrico: todo o nada o on-off, flotante y proporcional. Cada uno ofrece un método diferente para accionar el motor y controlar la posición de la válvula, adaptándose a diferentes necesidades para la automatización. Iniciando con el primero es control todo o nada o on-off. Y como podemos ver ahí en la imagen, es un motor unidireccional con interruptores de fin de carrera, S1 y S2, para fijar el inicio y el fin de la rotación. Nuestro segundo sería el control flotante, que es un motor bidireccional con interruptores de fin de carrera. El controlador flota entre los contactos para accionar el motor. Y por último tenemos el control proporcional. Este es un motor bidireccional con relé y potenciómetro de equilibrio. La armadura de relé se muestra según la señal del controlador. Pasando con las válvulas de solenoide e hidráulicas. Las válvulas de solenoide controlan el flujo de fluido convirtiendo energía eléctrica en mecánica. Pueden ser de acción directa, cerradas sin energías o inversas, abiertas sin energía, y se utilizan en aplicaciones donde la seguridad es primordial, como pueden ser las calderas de vapor. Y los servomotores hidráulicos, por su parte, son extremadamente rápidos, potentes y suaves. Aunque su costo es un poco más elevado, se emplean cuando los neumáticos no cumplen con las especificaciones de servicio, ofreciendo una precisión y fuerzas superiores. Por acá, por un lado, podemos ver las válvulas de solenoide, las cuales controlan el flujo mediante una bobina que acciona la válvula. Estas son esenciales para la seguridad, con opciones de reajuste manual y control proporcional en un tiempo variable. Y los servomotores hidráulicos. Estos utilizan el flujo hidráulico para accionar un pistón, ofreciendo gran velocidad y potencia, ideales para aplicaciones que requieren un rendimiento excepcional. También podemos contar con servomotores y acciones de válvula. Los primeros pueden ser los servomotores digitales con compuertas neumáticas, accionadas por electro y microprocesadores. Ofrecen una respuesta muy rápida y configuración automática. Permiten diagramar en línea y comunicaciones avanzadas, mejorando la eficiencia y el mantenimiento. Las válvulas de control también pueden ser de acción directa, lo cual significa que bajan para cerrar, o inversa, lo cual significa que bajan para abrir. Y esta clasificación también se aplica para los servomotores. Unos pueden ser servomotores digitales, los cuales tienen una respuesta rápida, un diagnóstico en línea y una compatibilidad con productos de comunicación modernos. La otra es una acción directa, los cuales la válvula baja para cerrar, los servomotores mueven el vástago hacia arriba, hacia abajo para aplicar el aire. Y la última es la acción inversa, la cual la válvula baja, pero en este caso para abrir, el servomotor mueve el vástago hacia arriba al aplicar aire. Acá podemos ver los tipos de acciones en las válvulas de control. Podemos tener una válvula de aire, la cual nos sirve para el aire para cerrar el actuador directo. El otro es un actuador inverso con la válvula de acción inversa, un actuador directo con una válvula de acción inversa. Y por último tenemos los accesorios esenciales para válvulas de control. Estos son muy importantes porque pueden incorporar accesorios para mejorar su funcionalidad y seguridad. Estos pueden incluir camisetas de calefacción para fluidos sensibles a la temperatura. También pueden ser otros accesorios, los cuales son microrupturas de fin de carrera y transmisiones de posición para la señalización remota.
los cuales pueden ser camisas de calefacción, volante manual, repetidor o buzzer y transmisor de posición. Tenemos los posicionadores, precisión y diagnóstico avanzado. Los posicionadores compensan la fuerza del desequilibrio en las válvulas, asegurando la posición del vástago que corresponda exactamente a la señal de control. Y los posicionadores inteligentes con microprocesadores y protocolos de comunicación ofrecen funciones avanzadas como la calibración automática, el ajuste de su fuerza de asentamiento y el diagnóstico en línea.